Buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la independencia de México. En esta ocasión con el tema Miguel Hidalgo no quería la independencia de México. Ajá, así como lo oyen amigos. El padre Hidalgo, ese viejito bonachón que siempre se nos hizo creer que llamó al pueblo para independizarlo de España y crear una nación independiente, estaba muy lejos de querer la independencia nacional. Primero vayamos a los antecedentes de la independencia. En 1808, el el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, empieza un expansionismo en toda Europa, conquistando países y colocando en ellos a miembros de su familia, ya sea hijos, sobrinos, yernos, hijastros, etcétera. Obviamente esto después de derrocar a los gobernantes legítimos. España no fue la excepción. En mayo de 1808, Napoleón invadió España con el pretexto de castigar a Inglaterra y Portugal por no haber querido reconocer su poderío y por haberse rebelado a su autoridad. Napoleón convenció al intrigante Manuel Godoy, consejero favorito del rey Carlos IV y amante de la reina consorte María Luisa de Parma, de invadir, de que los dejara cruzar España con el fin de invadir Portugal. Obviamente Manuel Godoy y Carlos IV aceptaron, pues pensaban que lo único que Napoleón quería era cruzar España para invadir Portugal y que después se regresarían allende los Pirineos. Pero no, obviamente ya una vez que las tropas francesas estuvieron en España, Napoleón obliga a abdicar a Carlos IV en nombre de su hijo Fernando VII para que a su vez éste abdicara en favor de su hermano José Bonaparte, a quien llamaban Pepe Botella por su afición al alcoholismo. Finalmente, son depuestos tanto Fernando como Carlos en Bayona, Francia, son llevados a la cárcel en París. José Bonaparte usurpa el trono español y los españoles leales a Fernando VII establecen juntas independientes de gobierno en diversas ciudades de la península. La más famosa de estas fue la de Sevilla. La noticia de las abdicaciones de los monarcas legítimos llegó a América como una bomba, pues al ya no estar los reyes legítimos gobernando, las colonias también se quedaban sin brújula, lo cual no les daba la certeza de qué es lo que iba a pasar con ellos. Es por eso que el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, propone la creación de un gobierno central encabezado por los criollos que gobierne a la Nueva España mientras el rey Fernando VII recupera su trono. Esta idea fue vista con beneplácito por el virrey José de Iturrigaray y por los criollos conformantes del ayuntamiento, pues realmente lo que se pretendía era nombrar a José de Iturrigaray como rey de la Nueva España hasta que Fernando VII recuperara el trono. Esto no fue del agrado de los españoles peninsulares, quienes a pesar de ser ellos los que estaban de más en estas tierras, siempre vieron con recelo a los criollos y no deseaban que los cargos públicos fueran ocupados por gentes a las que consideraban inferiores.
Es por esto que el 15 de septiembre de 1808, un comerciante español llamado Gabriel de Yermo encabeza una rebelión para destituir al virrey José de Iturrigaray, embarcarlo a España y juzgarlo por traición a la patria. Estas tropas entran al Real Palacio de México, aprenden a los virreyes y los deportan a España, poniendo en su lugar a el mariscal de campo, Pedro Garibay, un hombre de 80 años de edad, sumamente manipulable y acorde a los intereses de los rebeldes. 2 años después, en 1810, existe otra conspiración independentista, pero esta vez acaudillada por el capitán Ignacio Allende, quien quiere la independencia temporal de la Nueva España porque no quería que las ideas liberales entraran al virreinato, porque esas ideas provenían de la Revolución Francesa y perjudicaban los intereses del clero católico. Además de que se temía que Napoleón en un futuro también quisiera invadir a las colonias americanas. Es por esto que Allende empieza a palabrarse con los principales caudillos o los principales familias pudientes de la Nueva España. Se realizan una serie de conspiraciones en casa de los corregidores de Querétaro, don Miguel Ortiz Trujillo y doña Josefa Ortiz Telles, a las que acuden diferentes personajes, entre ellos los capitanes Juan Ignacio Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que es el personaje que nos atañe. Al cura Hidalgo se le invita a participar a la conspiración porque, dada su calidad de sacerdote, pues él tenía mucho arrastre entre la población y podía convencerlos de sumarse a la causa. Además de que era un hombre estudiado, con educación y sabía lo que estaba pasando en la Nueva España. Además de que don Miguel había vivido en carne propia las injusticias de los españoles cuando a su hermano Mariano le arrebatan su hacienda por no poder pagar un préstamo que la iglesia le había hecho, pero que el gobierno había adquirido gracias a la consolidación de vales reales, que no era otra cosa que las deudas que los ciudadanos o los novohispanos tuvieran con la iglesia automáticamente pasaban a la corona y con ese dinero Carlos IV financiaría su estúpida guerra en contra de Francia e Inglaterra. Cuando están en las conspiraciones, Hidalgo se resiste a entrar de lleno, pero Allende le hace ver que él tiene arrastre y tiene poder para convencer a la gente. Finalmente, la conspiración es descubierta y delatada por el capitán Joaquín Arias, lo cual hace que los conspiradores adelanten la fecha de estallido del movimiento, la cual estaba programada para el mes de octubre. Hidalgo estaba en casa de Miguel Allende, de Ignacio Allende, cuando llega el alcalde de la prisión de Querétaro, Ignacio Pérez, y le dice que el movimiento ha sido descubierto, que deben huir porque hay órdenes de aprehensión en contra de todos los implicados. Hidalgo se pone en pie, les dice que pues ya primero que se tranquilicen y se tomen un chocolate, y segundo, que llegó el momento de ir a coger gachupines, es decir, a atrapar a las autoridades españolas y meterlas en la cárcel, porque ya no hay vuelta de hoja. El movimiento tiene que estallar porque tiene que estallar.
Así que la madrugada a las 6 de la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo va a la parroquia de Dolores y repica las campanas como si llamara a la misa dominical, pero en lugar de eso arengó a sus fieles y les dijo: novohispanos, mírense la triste condición en la que viven, mírense las caras hambrientas. Tenemos que levantarnos contra el mal gobierno que se ha entregado a los franceses, lo cual no consentiremos jamás. ¡Viva nuestra santa religión! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los impíos y muera el mal gobierno! Como podemos ver allí, don Miguel jamás mencionó en su arenga la palabra independencia y también jamás lanzó un ¡Viva México!, porque en aquel entonces, de haber dicho eso, a lo que estaría vitoreando sería única y exclusivamente a la capital del virreinato novohispano, que era la muy noble y leal Ciudad de México. En aquel entonces, México no existía como país. Lo que realmente pretendía don Miguel era traer a Fernando VII a salvo para gobernar la Nueva España hasta que las tropas francesas se retiraran de la península, tal como había hecho el rey Juan IV de Portugal, que al ver su país invadido por los franceses, se embarca a la colonia del Brasil, a la cual le concede su independencia y nombra su gobernante a su hijo Pedro de Braganza, quien se proclama emperador con el nombre de Pedro I. Bueno, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, en mi correo electrónico jjvl1957@hotmail.com. Me pueden leer todos los viernes en el periódico La Otra Plana y en Reflexiones Alternas. Muchas gracias y hasta la próxima semana.